Muy, pero muy buenos días. Estamos en Geobiología Buenos Aires, radiestesia-evolutiva y péndulo cósmico acá en la gente de YouTube. Como siempre, agradeciendo a todo el mundo por esos cariños, por esas bondades y por esas interacciones positivas que tienen para con nosotros. ¿De qué vamos a hablar ahora? Me parece un tema muy importante y muy específico, que como es el tema del semblante del Espíritu Santo. Todo el mundo se preguntará qué significa el semblante del Espíritu Santo y vamos a dar un detalle específico de qué es lo que significa semblante. En el diccionario, si ustedes buscan Google, semblante significa cara de una persona. O sea, es la cara de una persona. Pero el dato más específico, que me parece el más correcto para el semblante del Espíritu Santo, es expresión que tiene las facciones de una persona y que revelan su estado de ánimo. ¿Y qué es lo que nosotros tenemos que hacer con el semblante del Espíritu Santo? Obviamente, revelar si nuestro Espíritu Santo está con nosotros o no. O básicamente si está en un estado específico para dar severidad con nuestro péndulo. A eso nosotros denominamos semblante del Espíritu Santo. Es como una cosa de decir, ¿estás conmigo o no estás conmigo? Básicamente es eso, ¿no? ¿Qué pasa? En las dos radiestesias tradicionales, digamos, en la primera radiestesia tradicional, perdón, básicamente un radiestesista viene, busca agua bajo tierra y para él le va a resultar mucho más fácil. Su semblante del Espíritu Santo o semblante de la radiestesia en cuanto a lo que él proyecta es agarrar, es encontrar agua bajo tierra. Por eso está muy encantado, está chocho el radiestesista tradicional encontrar agua bajo tierra y para él sería, digamos, su severidad. No necesita un semblante. Pero nosotros estamos hablando de cosas espirituales. Estamos hablando de cosas intangibles. Entonces necesitamos ser certeros y tener confianza en esto. Y más cuando nosotros recién estamos empezando con todo esto a la hora de enfrentar un campo electromagnético negativo, a la hora de enfrentar un demonio, a la hora de saber específicamente qué pasa del otro lado de la persona a nivel energético. Y para eso nuestra interacción tiene que estar altamente positiva. ¿Cómo lo comparamos? Digamos, el péndulo es, para más información, ustedes ya saben, tienen que hacer nuestros cursos de mesa radiónica. Bueno, acá tenemos la mesa radiónica del amor, que después ya vamos a hablar de este tema más adelante. Pero, ¿cómo proyectamos esta energía canalizadora del Espíritu Santo sin religión en el péndulo? Bueno, eso es un tema que nos damos en el curso, ¿no? ¿Cómo lo proyectamos, ¿no? Pero para que se den una idea específicamente, esto es una continuación de nuestro cuerpo. Esto es un teléfono celular, digamos, y hay que ver con quién está conectado. Y hay que ver cómo lo conectamos. Para eso tenemos que estar muy seguros de que esto no nos mienta. De que esto nos va y nos da la respuesta afirmativa. ¿Cómo lo hacemos y cómo interiorizamos espiritualmente? Bueno, es un proceso muy largo por el cual nosotros lo damos hace como ya 3 años que estamos dictando esta información a todos ustedes, ¿no? De forma personalizada lo pueden hacer. Bien, 2 formas. La primera es a través de las cartas. Ahora no lo voy a hacer porque, bueno, obviamente ustedes no me ven la cara ni nada, pero tienen que mezclarlas, cerrar los ojos, ponerse a un costado, ¿no? Y interactuar. Por ejemplo, tienen que elegir la carta que ustedes, vamos a elegir la carta del bastón. Tienen que interactuarla y acá hay 2 formas, digamos, que la pueden hacer. Una es la que diría el radiestesista tradicional. Se incorporaría en la carta del bastón, digamos, se incorporaría, proyectaría esa energía y la proyectaría en el péndulo. Pero eso es muy difícil.
Hay que ser un radiestesista, digamos, muy frío a la hora de interactuar con eso. Nosotros lo hacemos mucho más fácil. ¿Y cómo lo hacemos? Interactuando espiritualmente. Espiritualmente. Hay dos respuestas que son muy contundentes. Primero nosotros no tenemos que estar nerviosos. Nuestro cuerpo, alma y espíritu tienen que estar planos. ¿Sí? No preguntar a nuestro yo interior, dame la respuesta, sino preguntar al Espíritu Santo específicamente, decime dónde está la carta que elegí. Decime dónde está la carta que elegí. La proyección normal sería, dame un sí a la derecha, quédate quieto, y dame un no a la izquierda. Eso sería una interacción común. Pero con el tema de las cartas es diferente. ¿Por qué? Porque puede interferir nuestra mente. Tengan en cuenta que esto nosotros lo podemos movilizar con la mente, ¿sí? Y más con este material, y más en este péndulo, que es el péndulo egipcio, muy canalizador, ¿sí? Y más si sabemos sobre la cultura egipcia, y más si canalizamos a los seres egipcios, ¿sí? Que son seres de la creación. Bien, en este péndulo, que es muy específico para esto del semblante, y más con el tema de las cartas, está bien, lo podemos hacer a la derecha un sí, a la izquierda no, pero donde más tenemos la sensación es cuando hace un punto muerto. Donde hace un punto muerto significa que esa es la carta que nosotros estamos eligiendo, ¿no? Que ya la tenemos. Pero acá, importantísimo tener en cuenta algo, ¿sí? Hay que sacarse toda creencia de sincretismo, sacarse toda interacción negativa que nosotros podremos llegar a tener y quedarnos pura y exclusivamente con lo que nos hace bien. ¿Sí? Yo entiendo que muchos de los que están acá hacen Reiki, yoga, y otras terapias que no las voy a mencionar, que para mí me resultan negativas. ¿Pero por qué me resultan negativas? Porque no me fueron bien con las mismas. Hay una frase que decía, Jesús que decía, por sus frutos os conoceréis. Y esto simplificado en esta tierra y en esta interacción, a mí lo que me hace bien es lo que hago, lo que me hace bien es la energía de la creación, lo que me hace bien es estar conectado con el Espíritu Santo libre de religión. ¿Sí? Entonces, por sus frutos os conoceréis. Para mí el fruto es lo que me hace bien. Y ustedes tienen que seguir lo que les hace bien, específicamente. Y con eso tienen que canalizar esto. No con otra cosa. Con lo que le hace bien. Y yo ahora en esta interacción le estoy mostrando lo que les hace bien. O lo que le podría llegar a hacer bien. Si esta interacción de lo que yo le estoy diciendo no les hace bien, bueno, tendrán que averiguarlo en la otra vida y seguir pegándose palos contra lo que están buscando en su espiritualidad. Entonces, digamos, para el semblante del Espíritu Santo o semblante para saber que el péndulo no nos está mintiendo, tenemos que hacer esto. Espíritu Santo, ven a mí. Espíritu Santo, ven a mí. Hacer la conexión correspondiente. Y el péndulo, el peso muerto es donde va a dar la tecla sobre lo que nosotros estamos. Si estamos nerviosos, si nuestra mente se distrae, ¿sí? O hay otras interferencias, tenemos que hacer un reseteo espiritual o cambiar los motivos de las cartas, porque no nos están sirviendo. ¿Sí? Bien, esto con respecto a las cartas. ¿Sí? ¿Y para qué hacemos esto? Para saber que estamos conectados y para saber que esto funciona bien y para saber que esto no nos está mintiendo. Es importantísimo hacer un semblante del Espíritu Santo siempre, cada tanto, para estar más seguros de nosotros mismos, que nuestra espiritualidad va por el camino correcto. ¿Sí? Semblante del Espíritu Santo. Otra cosa de la que nosotros hacemos, que es la más común, pero también es la más peligrosa, ¿sí?
Esta es una forma, esta es la más difícil, pero si nosotros nos acostumbramos a esto, tenemos un GPS para toda la información que nosotros necesitamos. ¿Sí? Bien. La más fácil de hacer también, pero la más peligrosa, ¿por qué digo peligrosa? Porque nos tenemos que conectar con una persona, ¿sí? Es la interacción de... Perdón, yo pensé que no estaba grabando, pero está grabando, disculpen. Es la interacción de hacerlo con otra persona, ¿sí? Con una persona enfrente nuestro, o a videollamada, o en lo que sea. Tenemos que interactuar con la otra persona y tenés que decirle, pensá en un sí o pensá en un no, ¿sí? Y cuando la persona, el emisor de esa frecuencia, ¿sí? Nosotros siendo receptores, la va a recibir nuestro péndulo. Entonces vamos a tener que interactuar y decir, Espíritu Santo, ¿qué está pensando, por ejemplo, Daniel en este caso? Y nos va a dar la respuesta afirmativa. Está pensando en un sí. Y ahí lo vamos a decir. ¿Estás pensando en un sí? Perfecto. Pero ¿cuál es el problema de hacer un semblante del Espíritu Santo con una persona que tenemos enfrente? Nos conectamos con esa persona. Si esa persona es portadora de demonios o tiene una interacción negativa en embrujo y demás, nos conectamos con esa persona y ese es el peligro con respecto a hacer el semblante con una persona enfrente nuestro. ¿Sí? ¿Se entiende la interacción? Lo repito nuevamente. Para cerciorarnos de que nuestro péndulo funcione bien, una es el tema de las cartas. La otra es el semblante con una persona que tenemos enfrente nuestro. Le decimos, pensá en un sí o pensá en un no. No conectamos con esa persona y el péndulo nos tiene que dar la frecuencia que está emitiendo la persona que tenemos adelante. Pero el riesgo que nosotros corremos es que la persona puede estar infectada de demonios o alteraciones energéticas que nos pueden afectar y en esa interacción el péndulo nos puede mentir o el mismo péndulo se puede contagiar de negatividad del emisor. ¿Qué es lo que hay que hacer en ese caso? Cerrarle a los demonios. Cierro tus demonios en cuerpo, alma y espíritu y hay que estar bien compenetrados energéticamente ante tal emisor. ¿Sí? Ante tal emisor. Bueno, estas son las dos maneras de tener el semblante del Espíritu Santo. Otra de las cosas por las cuales nuestro péndulo nos puede mentir es que el péndulo no esté limpio. ¿Sí? El que el péndulo esté sucio energéticamente. Eso pasa muy comúnmente en los péndulos de cuarzo. No tanto en los de bronce, pero sí en el de cuarzo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Una vela blanca, nos posicionamos el péndulo arriba de la vela blanca y apenas oscila, el péndulo ya está limpio. Señores y señores, para más información, geobiologiabuenosaires.com.ar y abajo daremos todo lo que nosotros estamos dictando y que, como dice, por sus frutos nos conoceréis, porque nos está haciendo bien, porque nosotros interpretamos que este es el camino correcto, libre de religión, libre de sincretismo y con la energía de la creación vinculada a la radiestesia. Es como nosotros podemos sacar demonios, liberar interacciones negativas y interpretar de que nuestra vida sea más feliz. Interactuando y sacando todas las adversidades que se nos vienen y que el universo, que en realidad el universo es algo negativo, no es tan positivo como todo el mundo dice, nos da. ¿Sí? Muchísimas gracias. Paz, prosperidad y abundancia para todos. Bendiciones.